Gloria al Señor. Que el Señor les bendiga una vez más, mis hermanos. Qué bueno que hemos podido regresar. Gloria a Dios. Les extrañamos y esperamos que pronto podamos regresar otra vez a la casa de Dios. Amén. Gloria a Jesús. Vamos a estar predicando hoy, gloria a Dios, en San Juan capítulo 1. Vamos a estar leyendo en la lectura pastoral del versículo 19 al versículo 34, gloria al Señor. El versículo que voy a estar tocando hoy se encuentra en San Juan capítulo 1, versículo 29, gloria a Dios. Y voy a leerlo, amén. La palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y con la comunión de su Santo Espíritu. Amén. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Gloria al Señor. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Gloria al Señor. Vamos a estar orando. Poderoso Dios que vives, que reinas, te damos la adoración a ti porque solo tú eres santo, solo tú eres poderoso, solo tú eres digno de recibir toda la gloria y todo el poder, Señor. Nos humillamos delante de tu presencia, oh Dios, reconociendo tu poder y tu majestad. Te rogamos que tu palabra fortalezca a mis hermanos, ayude a aquel que necesita tus palabras, Dios. Levante al caído, Señor, levante, Señor, a tu pueblo, Padre Santo, si necesita fuerza, Dios. Anima, fortalece, redarguye, exhorta, Señor, conforme a tu bendita voluntad, Padre. Te damos gracias, creyendo que así será, Padre, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Gloria al Señor. Gloria a Jesús. Voy a estar predicando con el tema Jesús es suficiente. Gloria a Dios. Jesús es suficiente. Gloria al Señor. Juan se encontraba bautizando justo antes de que nuestro Señor Jesús empezase su ministerio. Amén. Y dice la Escritura en lo que ya leímos, que un día antes vinieron a preguntarle los sacerdotes y levitas de que si él era el profeta que había de venir, que si él era el Mesías que estaban esperando, o quién era él. Amén. Entonces él les dice que él no es ni el profeta, él no es ni el Mesías, él no es nada especial de lo que ellos estaban esperando. Y solamente dice: yo soy la voz de uno que clama en el desierto. Y les empieza a predicar una vez más. Pero nuestro versículo empieza diciendo: el siguiente día vio Juan a Jesús. Gloria al Señor. Voy a estar predicando, disculpe que ya se me pasó. Jesús es suficiente, amén. Yo había dicho Jesús es suficiente. Aleluya. Al siguiente día, después de que sucede esto, el apóstol Juan nos da este detalle de que al siguiente día, después de que han venido a preguntarle a Juan el Bautista si él era el Mesías o si él era el profeta que había de venir, si él era Elías también. Al siguiente día, entonces Jesús aparece caminando a la orilla del Jordán, por allí cerca. Amén. Juan ve a Jesús que venía hacia él. Gloria a Dios. Y una vez que él mira a Jesús, hace una exclamación y dice: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Gloria al Señor. He aquí el Cordero de Dios. Vamos a empezar por ahí. Gloria al Señor. En la antigüedad Moisés designó la muerte de dos corderos, uno en la mañana, uno en la tarde.
y era el sacrificio perpetuo que se ofrecía desde el día que fue instalado el tabernáculo en el desierto. Y la ley decía que debía permanecer perpetuamente este mandamiento. Una vez al año también se celebraba la fiesta de la Pascua, gloria al Señor, y en todos los sacrificios siempre se demandaba o la muerte de un cordero o la muerte de un macho cabrío. Amén. Y Jesús viene a representar este cordero. Gloria al Señor. Juan, el profeta, el bautista, les dice: he aquí el Cordero de Dios. Aquí está el Cordero que va a ser sacrificado no solamente por ellos, sino que también por todo el mundo. Aquí está el sacrificio que va a concluir todos los sacrificios que se han venido haciendo desde la antigüedad. Desde tiempos bien antiguos, allá desde que Adán pecó. Dice la Biblia que cuando Dios viene a donde Adán y le pregunta dónde está, y le contesta que se escondió porque tuvo miedo y porque estaba desnudo. Después de la conversación que tienen y todo lo que sucedió ahí, dice la Escritura que Dios los cubrió a ellos con pieles de ovejas. Desde allí empezó el sacrificio. Ya para cubrir el pecado de Adán y Eva, Dios tiene que sacrificar un animal inocente. Y ya empiezan los sacrificios allí. Con Abraham se le demanda la muerte de su hijo y él viene con todo el deseo de agradar a Dios, pero Dios lo detiene y dice que le provee también el sacrificio de un macho cabrío. Amén. También vemos que el sacrificio de Abel fue más agradable porque ofreció de su manada lo mejor que tenía. Pues Juan el Bautista está viendo a Jesús, es una persona, es un hombre, pero él dice: aquí está el Cordero que Dios ha preparado para quitar el pecado del mundo. He aquí el Cordero de Dios. Por Cordero le entendemos que es manso y humilde, que viene sin defecto y sin mancha, que es puro, que ha cumplido los sacrificios. Las demandas de la ley Él las está cumpliendo en su persona, pero no solo eso, sino que ahora viene a ser el Cordero que ha sido previsto para reconciliar a la humanidad. Jesús es el Cordero que Dios ha preparado de antemano desde la antigüedad, desde antes de la fundación del mundo. Jesús es el Cordero que Dios ha preparado. Gloria a Jesús. Juan les está diciendo a los que estaban ahí alrededor: miren al Cordero. Él es el que quita el pecado. Pero más que solamente el Cordero, dice también que es el Cordero de Dios. Amén. Siendo que los sacerdotes no han podido ofrecer un sacrificio perfecto, siendo que la descendencia de Aarón, de la tribu de Leví, no pudo ofrecer un sacrificio perfecto, siendo que los profetas, por más que vivieron en conformidad con la palabra de Dios y que fueron hombres de Dios, santos, no pudieron ofrecer un sacrificio perfecto. Entonces Dios viene trayendo su sacrificio, porque dice: es el Cordero de Dios.
Aquí viene Dios y su Cordero a la tierra para ofrecerlo. O sea que cuando vemos a Jesús viniendo a la tierra, estamos viendo a Dios viniendo también. Jesús es la segunda persona de la Trinidad, pero también estamos viendo a la primera persona de la Trinidad venir a la tierra trayendo su sacrificio. No para reconciliarse a Él, no para redimirse a Él porque Él es Dios, sino para reconciliar al mundo, sino para rescatar a usted y a mí. Cuando decimos el mundo, no estamos hablando del planeta en sí, aunque también tiene que ver. El apóstol dice que la naturaleza, la creación misma gime con gemidos indecibles, con gemidos fuertes, esperando el día de su liberación del pecado. Pues bien, aunque también es por el mundo literal, también, pero específicamente vamos a hablar del alma del ser humano, de la vida del hombre, de la vida del joven, de la vida de la dama, del caballero, de todos. Juan dice, he aquí el Cordero de Dios. Dios ha venido a la tierra, trae su Cordero y Él es el único que va a quitar el pecado del mundo. Este Cordero sirve para el predicador, para que él sea redimido de sus pecados, porque ¿sabe cuántas veces nosotros pecamos? Del pastor, del predicador, del evangelista, aquí está su Cordero también, que lo redime de su pecado, de su maldad, de su falta. Aquí está el Cordero de aquel hombre que piensa que es santo, pero que su santidad no alcanza para llevarlo al cielo. Aquí está el Cordero de Dios que quita su pecado, Jesús. Aquí está el Cordero para aquel cristiano que ha vivido toda su vida y que piensa que porque ha vivido toda su vida en el Evangelio no necesita un Cordero. Piensa que con sus obras, piensa que con lo que él tiene, que con lo que ha hecho ya es santo y automáticamente tiene la puerta ganada, la puerta abierta para entrar al cielo. Pero el apóstol, Juan el Bautista dice, aquí está el Cordero. Aquí está el Cordero que va a quitar el pecado del religioso. ¿Sabe a quién le estaba hablando? Le estaba hablando a los que estaban ofreciendo sacrificios continuamente aún. Les está hablando a la descendencia de Abraham, aquellos para quienes fueron las promesas. Ellos están esperando la venida del Mesías y aquí está el Mesías, pero ellos no le pueden ver. Y Él les dice, aquí está el Cordero que no solamente va a quitar el pecado de la nación de Israel, del pueblo de Israel, sino que del mundo también. Así que este sacrificio es también para el religioso. Para nosotros que se nos olvida que necesitamos estar mirando constantemente a Jesucristo. Para nosotros que se nos olvida que solamente el Cordero Santo nos puede salvar y que nos está salvando continuamente, este mensaje es para nosotros también. Aquí está el Cordero de Dios que quita nuestros pecados. Sí, para aquel cristiano que ha vivido toda su vida en la iglesia y que dice que no sabe qué es pecado y que dice que no entiende por qué predican contra el pecado, porque él nunca ha vivido en pecado. Y lo único que podemos decir al tal es que pobre ciego que no puede ver la verdad ni la realidad, que necesita que la luz de Cristo también venga sobre él y le enseñe su condición
de persona pecadora, para que entonces pueda ver a Jesús como lo que Él es, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Gloria a Jesús. Para los que estamos dentro de la iglesia, aquí está el Cordero de Dios. Para los que nos sentamos cada domingo en la sala de nuestra casa, mientras que no podemos llegar a la iglesia, hablar de Jesús, hablar de su evangelio, a leer la palabra de Dios. Aquí está Jesús. El que por su causa nos reunimos, el que por su razón nosotros leemos su palabra. Aquí está Él, que nos quita todo pecado de nosotros. Y no solamente es para nosotros. Dice que a los suyos vino y los suyos no le recibieron, pero aquellos a quienes le recibieron, les ha dado potestad de ser hechos hijos de Dios. El que acepta este sacrificio viene no solamente a ser cristiano, porque cristiano es todo aquel que es discípulo de Jesús. Dice la Escritura que a los discípulos de Jesús se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Y de allí que ha salido la palabra cristiano. Pero todo aquel que cree en Jesús, todo aquel que le entrega su vida a Jesús, todo aquel que viene y se postra delante de Jesús, sea cristiano, no sea cristiano, sea alguien que nació en la iglesia y que ha estado toda su vida, o sea el borracho y el perdido que ni siquiera sabe que hay iglesia donde puede venir a escuchar del nombre de Jesús, también es para usted. Para todos. Dice que es para el mundo entero. Dice que este Cordero que Dios ha traído a la tierra para ofrecerlo por el mundo alcanza a todo el mundo, incluyendo a usted que no conoce a Jesús. Dice que quita el pecado. ¿Pero qué es pecado? ¿Y por qué necesitamos a este Cordero que quite nuestro pecado? Si muchos pueden decir, yo estoy bien con mis pecados, yo me siento tranquilo, no hago nada ni mal a nadie, yo no le robo a nadie, yo no ofendo a nadie, yo no me meto en la familia, en los comentarios ajenos, yo y mi vida, yo solamente, ¿de qué tengo necesidad de que me perdonen mis pecados? Si yo hago algo, lo hago para mí. Si yo digo algo, lo digo para mí también. ¿Qué es pecado? Pecado es aquella cosa que está dentro de nosotros, que no viene por nuestra vista y que no entra por nuestros oídos, que no viene por un dardo como muchos dicen, sino que procede de lo más profundo de nuestro corazón. Dice que de nuestro corazón manan los malos pensamientos. No has dicho mal de nadie, pero ¿has pensado mal de alguien? Jesús se fue bien lejos cuando les dijo, ahora ya no es adúltero el que va y se acuesta con la mujer de su prójimo, sino aquel que mira a la mujer de su prójimo y la codicia. Ese es un adúltero. Ahora ya no es mentiroso el que dice una mentira, sino aquel que piensa la mentira. Ahora ya no es ladrón aquel que va y roba a la distancia, sino que es ladrón aquel que no le da a Dios lo que es de Dios. Y si no le das la alabanza que Él se merece, y si no le das tu corazón, y si no le das lo que tú eres a Él, le estás quitando lo que le pertenece a Él. Jesús dijo que ya no es pecador aquel que vaya a actúa, sino que es pecador aquel
que tiene el pecado en su corazón, aunque nunca lo saque a la luz. Aunque nadie sepa lo que hay en tu corazón, Jesús dice que lo que hay dentro de tu corazón es maldad. Y esto es la suciedad del corazón, los pensamientos malos, el simple hecho de ser una persona que no tiene a Jesús como su Salvador, ya es un hecho de que usted y yo somos pecadores. ¿Por qué? Porque el pecado aparta la vista del Dios eterno. El pecado nos ciega y nos hace caminar con la cabeza mirando hacia la tierra, en las posesiones, en el dinero, en el trabajo, en lo que sea, menos en Dios. Y eso es pecado. Todo aquello que nos hace mirar a otra cosa y no ver a Dios. Todo aquello que nos hace ver cómo perder nuestro tiempo, cómo pasar nuestro tiempo y no dedicarle tiempo a Dios, es pecado. Y si estamos en pecado, somos dignos de la ira de Dios. Porque la ira de Dios se derrama contra todos los pecadores no arrepentidos y que no quieren aceptar el sacrificio que Dios ha traído. Dios ha venido con su sacrificio a la tierra, Jesús, y te lo presenta hoy y nos lo presenta cada día a nosotros los que le conocemos. Y cuando le miramos a Él que ha venido del cielo y está aquí con nosotros, nosotros nos humillamos y agradecemos que Él haya traído su sacrificio en su mano. Y no solamente lo trajo, sino que también lo ofreció. Así que aquí está Dios presentando su sacrificio. ¿Cuál es su nombre? Jesús de Nazaret, el Hijo de Dios, engendrado por el Espíritu Santo, nacido de una mujer virgen. Gloria al Señor. Aquí está Jesús, que quita el pecado del mundo, que quita tu pecado, tu suciedad. Sabes que tú y yo, por nosotros mismos, Dios nunca podría mirarnos con ojos de misericordia, con ojos de bondad, con ojos que nos acepten en su reino. Sabes que si Dios, la soberana potencia en la eternidad, el Padre, no nos puede aceptar a nosotros si no tenemos el sacrificio como nuestro sacrificio. Si no podemos ver a Jesús como el sacrificio por nosotros, para que nosotros podamos ser aceptables por Dios el Eterno, entonces estamos perdidos. Solamente la mirada de Dios puede venir hacia nosotros cuando nosotros nos abrazamos del Cordero que Él ha ofrecido. Cuando nosotros nos humillamos y reconocemos esta obra de Jesús por nosotros. Él es el Cordero que quita el pecado. ¿Hasta dónde llega este pecado? No, ¿hasta dónde llega este sacrificio? Dice del mundo, pero ¿qué quiere decir con el mundo? Dice que quita el pecado del mundo. Vamos a dar un paseo sobre todos los personajes que pueden haber en el mundo. Gloria a Dios. Vamos a sentarnos y mirar un poco a la distancia y vamos a ver al monarca más grande que exista sobre la tierra, al rey que hoy tiene dominio sobre muchas naciones, al presidente, a la nación.
que hoy puede controlar no solamente una nación, sino muchas naciones. Pues Jesús, el sacrificio de Dios también es para Él, o también es para ellos. Sí, tú puedes ver a esos hombres que caminan rectos, que pertenecen a las organizaciones más poderosas del mundo, que caminan en autos nuevos, blindados, y que nadie se puede acercar a ellos y a veces ni siquiera pasan apercibidos de la gente. A estos también Dios les trae el sacrificio y les presenta y les dice: aquí está el Cordero de Dios que puede quitar tus pecados. Sí, a los gobiernos más grandes que hoy tú conozcas en nuestros días, a los presidentes de las naciones que hoy son las potencias de la tierra, a ellos también se les presenta al Cordero de Dios y les dice: mira, aquí está el Cordero que puede quitar tus pecados. Si nos vamos a las asociaciones religiosas, desde el Papa hasta cualquier otra religión, aquí está el Cordero de Dios que puede quitar tus pecados. Nosotros, los pastores, los predicadores del Evangelio de Jesucristo, sabemos que Jesús es el único que puede quitar los pecados del mundo. Pero hay muchas religiones que no saben que Jesús puede quitar el pecado del mundo, porque no conocen a Jesús, porque no saben que Jesús es el único camino a la vida eterna. Por eso es que están viviendo como viven. El Papa no se puede salvar a sí mismo, ni siquiera puede salvar a nadie. Ni siquiera es el vicario que Dios ha puesto aparte de Jesucristo. No, el Papa no puede salvar a nadie. La Biblia nos dice que Juan el Bautista dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. No es una bula papal la que puede quitar el pecado de las personas. No es nada, no es la confesión ante un sacerdote la que puede quitar el pecado. Es el reconocimiento de nuestra condición delante de Jesús, el que es suficiente para nosotros. Él es el que puede quitar nuestros pecados. No hay hombre en la tierra que pueda quitar o perdonar el pecado del ser humano si no es el hombre Jesús, el que vino a la tierra. Él es el único que puede quitarnos nuestros pecados, y si los quita y delante del Todopoderoso no están, porque su sangre nos cubre de toda maldad y de toda culpa y nos hace ver aceptables delante de Dios. Sabe que hasta en nuestra alabanza, hasta en nuestra oración, hasta en nuestros cánticos, si la sangre de Jesús no está presente, nada de nosotros puede ser aceptable. Nada de nosotros puede ser recibido delante de Dios si el sacrificio que Él nos ha dado no está presente. Él es el mediador entre nosotros y Dios, para que Dios nos pueda aceptar, para que Dios nos pueda escuchar, para que Dios se pueda inclinar a nosotros, para que Dios pueda hacer con nosotros hombres y mujeres que puedan servirle. Solamente el sacrificio de Jesús. Pues ya viste a los líderes grandes, ¿verdad? Ya viste a cualquier religioso que necesita este Salvador, a este sacrificio, a este Cordero. Ahora vamos a la calle y vamos a ver un poco a los que pasan por la calle.
Allí pasa una viuda, un viudo, una familia. A la viuda se le presenta a Jesús como el Cordero que le puede quitar sus pecados. Al hombre que perdió su familia también se le presenta como el hombre, como el Cordero que puede quitarle sus pecados, sus pesares y sus cargas. Sus sufrimientos pueden ser quitados cuando depositamos nuestra confianza y nuestra esperanza en el Cordero de Dios que ha sufrido. El Cordero también significa que ha sido degollado, ha sido muerto. Y si ha sido muerto, ha sentido el dolor de la muerte. Y si ha sentido el dolor de la muerte, y especialmente en el Cordero de Dios, que ha sentido el peso de nuestra culpa, el peso de nuestro pecado, el peso de nuestra condenación, el peso de nuestro sufrimiento, el peso de nuestra enfermedad, el peso de todo dolor que nosotros podamos sentir, sea emocional, sea físico, sea lo que sea. Él ha sentido estos dolores también. Así que también podemos venir confiados de que Él entiende lo que estamos pasando y lo que estamos sintiendo. Pero aquel dice, pero alguien podría decir, yo no siento ningún peso. Yo no siento ningún dolor, más bien siento un vacío en mi alma. No siento nada, no siento ni el por qué tengo que pedir que Él sea el que quite mi pecado si no veo sentido a la vida alguna. Aquí está el Cordero que le puede dar sentido a tu vida, que le puede dar un rumbo, que te puede hacer que sientas si no sientes nada. Si eres un hombre sin sentimientos, si eres una mujer que no siente, que no tiene emociones, que siente, que no tiene nada, mira a Jesús que también te puede hacer sentir aquello que no has sentido nunca. Porque eres el dueño de los sentimientos tuyos también, que te puede hacer que tú tengas sentimientos. Pero sigamos viendo en la calle, pasa el huérfano. ¿Qué puede hacer que el huérfano pueda venir a confiar en Jesús? Pues mira que cuando él estaba muriendo, él en esta ocasión única, en la cruz, él se sintió abandonado al punto que tuvo que decir, Padre, ¿por qué me has abandonado? Si yo siempre te he servido, si yo siempre he hecho lo que te agrada y hoy siento que no estás conmigo. Quizá tu padre, tu madre fueron arrebatados de ti sin que tú lo permitieses o te abandonaron. Pero Jesús también ha sentido el sentimiento de ser abandonado, la sensación de estar solo. Jesús también sabe esto. Así que puedes venir confiado a donde Él y decirle, si tú sabes lo que se siente estar solo, entonces consuélame, porque hay una soledad tremenda, grandísima, dentro de mi corazón. Vamos a seguir viendo un poco más y vemos a aquel joven que han abortado, aquella joven que se quedó embarazada sin desearlo. Y cuando le dijo a su novio le dio la espalda. Y cuando le dio la espalda, entonces esta joven no supo qué hacer y fue y asesinó a su hijo. Abortar es asesinar a su hijo, aún pequeño. Y cuando tú lo asesinas, ya eres reo de ser juzgado delante del trono de Dios y del juicio, porque aquí en la tierra ya no hay quien te juzgue. Pero delante de Dios de seguro que vas a recibir tus juicios, justos juicios,
Si no vienes ahora y aceptas el sacrificio que Dios ha ofrecido y nos ha entregado para que mediante Él nosotros podamos ser absueltos de nuestras culpas, ten por seguro que vas a tener que presentarte delante de Dios a rendir cuentas, padre y madre, por haber permitido, tú joven que abandonaste a tu esposa, a la joven que dejaste embarazada y no te hiciste responsable, también Dios te va a pedir cuentas. Así que ya es tiempo de que vengas a humillarte y aceptar el sacrificio del Cordero Santo, pedirle perdón a Dios y arreglar tu vida. Sí, a ellos también. Y al borracho, sí, que se embriaga todos los días y que descuida a su familia, que no entiende que su esposa le necesita. A ti también te está llamando el Señor y te está presentando hoy el sacrificio. Aquí está el Cordero que puede quitar tus pecados. No basta con quedarte en tu casa y no hacer nada y decir que no le haces mal a nadie. Es necesario que tengas un Salvador, porque pronto vas a presentarte delante de Dios y vas a tener que dar cuentas. ¿Y qué vas a ofrecer? ¿Qué tienes? No hay obra que te pueda ayudar, no hay obra que te pueda salvar de la ira de Dios si no te aferras a la gracia de Dios, a la misericordia de Dios que nos ha traído a Jesús, que es suficiente para todo, todas nuestras necesidades, todas las razones de nuestra existencia. Jesús es suficiente. Mi hermano, mi hermana, el Cordero de Dios que quita nuestros pecados, gózate en el Cordero, gózate en Jesús, alégrate en Él. Oh, mira todas las bendiciones que Dios nos ha dado cada día, nos ha salvado, nos ha alcanzado y sobre todo nos da cada día un día nuevo para que le miremos, para que le contemplemos y nos regocijemos en su obra continuamente, perpetuamente hasta la eternidad. Gózate, mi hermano, mi hermana, en Jesús, que es el único que nos salva. Gocémonos en esta sangre preciosa. Agradezcamos el sacrificio que Dios trajo a la tierra para que nos salve. Y tú que no te mencioné, que no sabes si a ti también te está llamando Dios. Sí, también mira, Jesús es para ti también. Dios ha traído a Jesús a la tierra para que quite el pecado de todos y todas, aquellos y aquellas que se acerquen a Él, confiados de que Él puede salvarlos. Y te aseguro que Él te salvará. Dios te bendiga, Dios te guarde, mi hermano, mi hermana. Esperamos que permanezcas firme siempre buscando a Jesús. Dios te bendiga. Aleluya.